Hola, muy buenas tardes. Tengan todos y todas amigos y amigas de Ambiente Fractal. Para mí es un gusto compartir con ustedes el día de hoy el inicio de nuestros webinars o de nuestros encuentros virtuales que estaremos haciendo mes a mes en este espacio llamado Encuentros Fractales, con la idea de ir analizando poco a poco algunos temas relacionados con ética ambiental, con calentamiento global, sustentabilidad, dentro de la plataforma educativa que estamos desarrollando desde Ambiente Fractal, con la idea de que tengamos los conocimientos más actualizados, más vigentes y podamos generar espacios de discusión y reflexión, porque sabemos y entendemos de que estamos dentro de una crisis climática que nos obliga a venir a adaptarnos a todo esto que se nos viene, y lo mejor que podemos hacer ahorita es encontrarnos con expertos, con personas que están proponiendo cosas muy importantes y que nos pueden ayudar a entender un poco y a ver hacia dónde podemos movernos, ¿verdad? A nivel de pensamiento, en función de este proceso adaptativo que tenemos que ir haciendo. Hoy nos acompaña el experto en temas de ética animal, un tema muy amplio, un tema muy sensible, si se quiere todavía, que genera un poquito a veces de fricción, ¿verdad? O de incomodidad, pero que es un tema sumamente necesario para todo lo que se nos viene también. Hoy nos acompaña el doctor Patrick Lloret. El doctor Patrick Lloret es especialista en ética animal de la Universidad de Lyon, Francia. Es investigador en historia del pensamiento filosófico moderno y contemporáneo. Ha escrito muchos libros muy reconocidos, eh, mucho sobre teología, mucho también sobre ética animal, sobre agencia animal. Especialmente hoy vamos a hablar alrededor de lo que es la violencia de la ética, de realidad para humanistas, un libro que publicó el año pasado. Y vienen nuevas publicaciones, ¿verdad? Como él lo anuncia en sus redes sociales, ya ahorita pronto, ¿verdad? Vamos a tener nuevos libros de Patrick, que está bastante, sonando bastante a nivel del ámbito filosófico. Bueno, entonces, quiero darle la bienvenida a Patrick. Patrick, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por acá? Y cuéntame cómo está Francia en este momento, cómo van tus proyectos. Pues, muchas gracias, Sebastián, por tu generosa invitación. Es también una suerte y un honor estar aquí contigo y para hablar de un tema fundamental, el de la agencia, y te agradezco mucho por la invitación. No, a vos realmente desde Ambiente Fractal estamos más que complacidos, y para nosotros es un lujo iniciar con lo que creemos que sos todo un referente en el tema, en todo lo que es ética animal, en ética ambiental. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ser el primero de nuestros invitados en este ciclo de charlas que vamos a tener mes a mes, tocando, ¿verdad? O abordando diferentes temas. Hoy en sala también nos acompaña Fernanda Sánchez, escritora colombiana sobre el tema, Hugo Hernández, estudiante de filosofía, y ustedes ahí por el Facebook de Ambiente Fractal, siguiéndonos, agradeciéndoles por estar y acompañarnos. Y bueno, aprovechando ya a Patrick que está por acá, me encantaría primero, Patrick, tal vez a las personas que no están muy vinculadas con el tema de la ética y demás, pudieras explicar qué es o cómo podemos interpretar esta idea de la agencia animal o de la agencia de la vida, para poder así como entender antes de tal vez de entrar un poquito a tu libro. Sí, sí, sí. Muchas gracias por esa importante pregunta a propósito de lo que se llama la agencia animal. En inglés se llama agency y en francés se llama agentivité, es decir, que es un concepto que está presente en todos los idiomas y que está entrando poco a poco en las reflexiones
tanto del lado de lo que se llama la ética animal, que del lado de la ética ambiental. ¿Y por qué me trabajo sobre ese tema? Trabajo sobre ese tema porque, primero, como lo has dicho, Sebastián, yo soy filósofo y hay una muy profunda reflexión en la filosofía, desde la filosofía antigua en el fondo hasta la filosofía la más contemporánea. Hay una larga, una profunda reflexión sobre la agencia animal. Y creo que eso no se sabe bien, que existen muchos trabajos filosóficos antiguos, clásicos, modernos, contemporáneos sobre la agencia animal. Esos trabajos no son muy conocidos porque, como lo saben ustedes, mayoritariamente, históricamente, la cuestión de la agencia animal no ha sido realmente una cuestión central en el pensamiento, ni sobre lo animal, ni sobre la animalidad, ni sobre la ética, y ha sido considerada la agencia animal como algo bastante, superficial en el fondo. Hay que reconocer que hay muy pocos pensadores desde el principio de la filosofía que se han interesado en eso. Hay uno particularmente que me permito citar, aunque sea un antiguo y que sería necesario leer a partir de la idea de agencia, es el famoso Plutarco. Plutarco ha escrito algunos textos muy interesantes sobre, él no, evidentemente no hablaba de agencia animal, él hablaba de un concepto que seguimos reservando totalmente al humano. Él hablaba de razón y ha escrito varios textos muy interesantes sobre precisamente la razón animal, lo que hace como 2000 años era un filósofo romano. Y creo que el hecho de que él hable de razón animal efectivamente es un acontecimiento filosófico que desgraciadamente no ha sido tomado en cuenta o muy poco por la tradición filosófica. Tendremos que esperar pues como 15 siglos en el fondo para que otro pensador bastante interesado por la agencia animal, el filósofo francés Michel de Montaigne, un gran humanista del siglo XV, pues él también dedique muchas reflexiones sobre la agencia animal. Conocemos todos esos textos muy bellos, muy hermosos de Michel de Montaigne, en los cuales él dice precisamente que cuando hay una interacción entre un animal no humano y un animal humano, pues hay siempre en juego formas de agencia, tanto del lado del animal no humano como del animal humano. Conocemos todas esa famosa frase de Michel de Montaigne, que sería como una primera definición bastante bella de lo que es la agencia animal. Conocen ustedes esta frase en la cual se pregunta Michel de Montaigne en su gran libro Los ensayos, frase en la cual se pregunta lo siguiente, lo cito un poco de memoria, pero eso es una definición ya de la agencia, cuando él dice, cuando yo juego con mi gata, no sé si soy yo que juego con ella o si es ella que está jugando conmigo. Es decir, que ha decidido jugar, que ella se compromete a jugar, que implica diferentes tipos de actos en el juego, varias formas de jugar, etcétera. Y aquí ya estamos en la idea de agencia animal, es decir, la agencia animal corresponde en el fondo, para dar una definición más concreta de lo que es, a la capacidad de todo viviente animal de actuar sobre su propia existencia, en el sentido de tomar decisiones y de ser capaz, a partir de esas decisiones, de entrar en contacto con otros vivientes, tanto vivientes animales no humanos como animales humanos. Eso sería la definición la más explícita de lo que es la agencia animal. Y lo interesante, para seguir dialogando contigo, Sebastián, lo interesante es que esa idea de agencia animal, desde el siglo XV, es decir, que es una muy vieja idea, no ha sido profundizada hasta, en el fondo,
el siglo XIX en realidad. Toda la pregunta es saber, pero ¿qué ha pasado para que durante 400 años no haya un verdadero pensamiento filosófico para pensar lo que es la actuación animal desde su propia potencia? Y eso es bastante sorprendente y es muy probable que la razón por la cual no haya habido un pensamiento dedicado a la agencia animal hasta el siglo XIX en el fondo, se explica probablemente por la llegada muy potente del humanismo cristiano, que ha impedido efectivamente reconocer varias formas de agencia, tanto del lado humano que del lado animal. Y tendremos que esperar el siglo XIX con, uno de los, probablemente el más grande pensador de la agencia animal de todos los tiempos, que hay que nombrar porque no es un filósofo, es un biólogo que ha revolucionado absolutamente toda la biología y la historia del viviente, de los vivientes. Creo que no está, tendríamos que hacerlo entrar en todos nuestros pensamientos, tanto del lado de la ética animal como de la ética ambiental, como de la filosofía animal en general y de la filosofía en general. Esa referencia es el biólogo Charles Darwin. Darwin es el primer verdadero pensador desde la ciencia, desde el conocimiento racional, en proponer una filosofía de la agencia basada sobre lo propiamente biológico, pero también relacionando lo biológico con lo corporal, con lo psicológico, y creo que sería necesario pues leer todo el pensamiento de Darwin a partir de esa idea de agencia animal, y creo que no podemos no entender, no podemos no pensar esa idea de actuación del animal desde su propia potencia, si no tomamos en cuenta todo lo que ha escrito Darwin sobre la psicología animal, el comportamiento animal, una etología animal basada sobre el cuerpo, evidentemente relacionada con una historia de la evolución de las formas animales, de las formas biológicas, etc. Y creo que tenemos que heredar de esa maravillosa tradición y inscribirla en el centro de todo pensamiento dedicado a la cuestión de la agencia animal. Gracias, Patrick, por esa amplia respuesta. Y ahí me surge una duda que cuando comencé a leer tu libro me resonó un montón. eh, y, y es la idea esta de la agencia, porque generalmente dentro de nuestras concepciones nos enseñan, ¿verdad? De la idea de que los animales o la naturaleza son pacientes morales, ¿verdad? Entonces, no sé si puede hacer como una aclaración entre esta diferencia entre la idea de ser un paciente moral a ser un agente moral. Y bueno, ya nos explicaba del por qué los animales tienen su agencia, ¿verdad? Calcularlo, no sé, tal vez de una vez, porque una de las cosas que planteas en tu libro, ¿verdad? Es de que el humanismo tal cual, ¿verdad? Viene siendo como un mito que vos decís, ¿verdad? Y que es necesario ir deconstruyéndolo desde una lógica de Radiana para incorporar esta idea de la agencia animal a nuestra ética. Entonces, sería muy interesante que cómo podemos deconstruir esta idea de que la naturaleza es un paciente moral o la vida, los animales son pacientes morales, desde esta idea de la deconstrucción que haces con Derrida. Sí, sí, muchas gracias por esa importante pregunta también. Efectivamente, hay que partir de la idea que seguimos todas y todos, es decir, la mayoría de la humanidad, muy marcados, por el antropocentrismo, en el fondo. Tenemos una visión de la naturaleza antropocéntrica, tenemos una visión de la vida muy antropocéntrica, tenemos una visión de la, de la evolución también muy antropocéntrica,
Es decir, que lo más difícil es salir del antropocentrismo. Y creo que no vamos a tener aún muchas dificultades en salir del antropocentrismo, porque está realmente presente en todos los sectores de la sociedad, hasta paradójicamente, pero de manera un poco implícita, hasta en formas de pensar que pueden dar la impresión de estar del lado de la vida animal y que están realmente en la vida del animal. Lo que quiero decir es, y para utilizar un concepto que has utilizado, por ejemplo, durante mucho tiempo, es decir, desde los años 60, 70, en lo que llamamos la ética animal, pues hemos, muy paradójicamente, los filósofos de la ética animal y hemos en el fondo, porque yo también he participado y creo que todas las personas que han trabajado sobre la ética animal han participado a esa clasificación, a esa dicotomía. Hemos separado los vivientes humanos y los vivientes no humanos a partir de una separación entre, de un lado, el agente, y el agente evidentemente es el concepto que hemos durante mucho tiempo reservado a los humanos, a los animales humanos, y para oponerlo lo que efectivamente has llamado los pacientes, que nos permitía definir los vivientes no humanos como precisamente, esos vivientes que, como lo dice la palabra pacientes, que son vivientes que uh, uh, se, se, pueden describir, y se han descrito durante muchos años así, como seres que no disponen de la capacidad de actuar, no disponen de un poder de actuación sobre ellos mismos, no disponen de la capacidad, de entrar en contacto con otros vivientes, no disponen de todo lo que implica esa idea de decisión. Por ejemplo, no disponen de lo que se podría llamar una cultura, no disponen de una sociedad, etcétera, etcétera, en el sentido propiamente animal de la palabra. Y durante mucho tiempo, muy paradójicamente, hemos opuesto el agente, el humano, del paciente, del no humano. Y creo que eso pues, nos ha impedido precisamente salir de esa falsa oposición, nos ha impedido describir correctamente todos esos actos hechos por todos los tipos de animales, tanto los animales salvajes como los animales domésticos. No hemos podido describir correctamente lo que eran esas relaciones muy complejas que los animales tenían en sus propias sociedades, pero también a partir de sus sociedades en relación con las sociedades humanas. Y creo que el momento ha llegado en salir en el fondo de esa oposición y también de no utilizar ya la palabra de paciente en el fondo, porque el paciente corresponde a una visión bastante pobre de lo que es el animal, porque no toma en cuenta precisamente lo que se podría llamar un acto libre de parte del animal, libre, bueno, entre comillas, pero esa libertad podemos pensar que permite al animal actuar en un contexto dado, a pesar de condiciones, a pesar de criterios que también contribuyen a imponer una forma de comportamiento, pero es todo un equilibrio en encontrar en los conceptos que utilizamos entre, de un lado, la libertad del animal y de otro lado, todas las condiciones biológicas, ambientales que contribuyen también a su decisión de actuar. Y creo que hemos hecho un grave error en el fondo en considerar que los animales eran solamente pacientes. Bueno, había una dimensión positiva porque cuando hemos dicho, como cuando decíamos pacientes, era también una manera de decir que debemos protegerlos como pacientes precisamente. Debemos que crear las condiciones, por ejemplo, jurídicas para reconocerles derechos, pero derechos siempre como pacientes, es decir, derechos que van a impedir toda forma de explotación, de instrumentalización, etc. Pero no hemos visto la otra parte de la existencia animal,
que está del lado de la agencia precisamente. Y creo que ha llegado eso, bueno, eso poco a poco ha sido, esa dicotomía ha sido criticada y creo que hemos entrado en un mundo en el cual la mayoría de los saberes que se interesan al animal, a la existencia animal, a la vida animal, ya han abandonado esa falsa dicotomía entre el paciente y el agente, y todos esos saberes desde si quieres podemos describir rápidamente, todos esos saberes, pero sin excepción, en el fondo es eso lo que muestra que está pasando algo de fundamental en el pensamiento contemporáneo, todos los saberes desde los más radicales en el sentido de la agencia, por ejemplo, no sé, la primatología, por ejemplo, la más interesante, hasta, por ejemplo, hasta la filosofía animal, pasando por una cierta forma de derecho animal político, que podremos nombrar si quieres, sin olvidar también el autor que has citado, Sebastián, eh, de- sobre el cual he escrito mucho, y el libro del que hablas es una presentación de su pensamiento desde precisamente la cuestión de la agencia. El filósofo francés Jacques Derrida, que ha escrito mucho sobre la agencia animal precisamente, pues todos esos conocimientos dicen lo mismo en el fondo, a partir de palabras diferentes, de términos diferentes, de conceptos diferentes. Todos esos saberes dicen que el animal, o más bien dicho, el viviente no humano, no sé cómo decirlo, pero creo que está claro lo que estoy intentando decir. Todo viviente uh, dispone de capacidades que en condiciones normales le permiten actuar y establecer relaciones con otros vivientes hasta crear lo que yo llamo relaciones sociales. Eso es una evidencia que las sociedades animales son sociedades, es decir, que contribuyen a la existencia de seres sociales. Yo diría que todos los animales tienen un comportamiento social, sin excepción, evidentemente con formas diversas. Es por eso que no entiendo, es una pequeña paréntesis, pero que creo que puede contribuir a entender lo que está pasando en el saber contemporáneo para precisamente pensar la agencia desde perdón, pensar la vida en el sentido amplio de la palabra desde su agencia o desde sus agencias. Por ejemplo, yo no entiendo que, por ejemplo, no utilizamos la expresión de sociología animal, dado que muchos conceptos utilizados, por ejemplo, por las ciencias sociales y en particular por la sociología, pues podrían deberían aplicar a entender lo que son las sociedades animales, dado que hay muchos puntos comunes, a pesar de que hay diferencias, desde el funcionamiento social o desde el funcionamiento sociológico entre las sociedades animales y las sociedades humanas, o yo diría entre las culturas animales y las culturas humanas. Hay toda una continuidad muy interesante que hay que tomar en cuenta, y lo que mantiene esa continuidad es precisamente el hecho de que existe en los dos casos una forma o formas muy complejas de agencia animal. Creo que para no desarrollar demasiado tu importante pregunta, creo que lo importante que tenemos que hacer es unificar todos esos conocimientos y proponer como una serie de ideas, de conceptos que que nos permiten describir correctamente todas esas formas de agencia animal, sin por fin ya no introducir pues todo lo que hemos dicho al principio, es decir, el antropocentrismo, esa idea también de propio del hombre, dado que ahora estamos seguros, absolutamente seguros, porque ha sido mostrado por lo mejor de la etología, de la primatología, de la filosofía animal, estamos seguros que en realidad eh, todos los vivientes
disponen de capacidades que hacen que cuando viven en sociedades, y todos viven en sociedades, pues disponen de algo que se puede nombrar con conceptos hasta ahora solamente utilizados para hablar de los humanos, algo que se podría nombrar, por ejemplo, como un poder. Hay poder en las sociedades animales y hay, por ejemplo, otra cosa también que el poder sería potencias, formas de potencia. Hay también formas de soberanía, evidentemente que no son idénticas a las formas de soberanía humanas, pero que existen en su particularidad, en su singularidad. Y creo que alguien que por ejemplo, quiere entender también las interacciones que vivimos entre animales humanos y animales no humanos, ya no puede no utilizar esa idea de actuación, de potencia, de soberanía, dado que ahora sabemos perfectamente que los comportamientos tanto de los vivientes animales como de los vivientes humanos son comportamientos que se han transformado a partir de los unos y los otros, a partir del momento que estaban los unos y los otros en contacto con ellos, y a partir de la diferencia propia de la especie a la cual pertenece tal y tal viviente. Es lo que se llama a propósito de la agencia animal, lo que se llama el ajustamiento mutuo. Es decir, la idea de que en realidad los comportamientos se transforman precisamente a partir del momento en que los animales disponen de esa capacidad de actuar. No es una capacidad fija, es una capacidad que depende también de las interacciones, que depende también de lo que se enseñan los unos y los otros, que dependen también del hecho de que esos animales pueden estar en una relación estrecha con las sociedades humanas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que, para resumir, los pacientes animales nunca existieron en el fondo, una pura construcción, yo diría, ética y jurídica que ya no tiene sentido, y ahora tenemos precisamente que introducir en el concepto de animalidad, concepto de agencia, para entender realmente lo que son las relaciones, y nos queda un trabajo inmenso por hacer para entender realmente qué tipo de relaciones queremos crear en un contexto, como lo has dicho muy bien, de crisis ecológica profunda, donde los animales pues han sido, más bien dicho, sus comportamientos están totalmente transformados por también ese contexto de crisis ecológica. Es decir, que es un concepto también que se adapta a cada época, a cada situación histórica y natural al mismo tiempo, y eso introduce otra idea en el fondo, de que contrariamente a lo que hemos pensado hasta ahora, los comportamientos animales no son en nada fijos, evolucionan evidentemente con lo que he dicho a propósito de Darwin, pero se transforman cuando están en una interacción real con otras formas de vivienda. Y eso es una concepción absolutamente nueva de lo que es un animal, es una revolución intelectual, una revolución también social, una revolución política, y que tendrá que tomar formas nuevas, por ejemplo, en el derecho animal, derecho ambiental, y hasta ahora no lo hemos hecho eso. Es decir, que lo que nos espera es realmente una transformación radical de nuestras categorías de pensamiento. Genial, Patrick. Muchas gracias por esa amplia pregunta. Tenemos algunos comentarios en redes. Manuel Nuño Bustamante nos saluda desde Pueblo, en México, de Pueblo a Puebla, México, perdón, y nos hace una pregunta que quiero dejar para posterior, porque la idea de esta relación de la agencia animal y toda esta lucha y revolución, ¿verdad?, animalista, se puede ligar un poco con lo que ha pasado con los feminismos, pero el doctor Hammer Salas, que también nos está escuchando, nos realiza unos comentarios bastante interesantes en redes, que nos dice que los aportes al conocimiento de la sociología humana parten de los hallazgos del estudio de las sociedades de las hormigas, estudiados por el doctor Edward O. Wilson, que se le reconoce como el padre de la sociobiología,
Y dice que a propósito del antropocentrismo, hay un concepto que él usa y es el especiecentrismo. Así como a nosotros los humanos nos interesa todo lo relacionado con lo humano, así para cada especie, sin desatender las relaciones ecológicas que se establecen en las tramas ecológicas. No sé si quisieras ampliar un poquito o contestarle un poquito al comentario del doctor Hammer Salazar. Sí, 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 son ideas y propuestas muy importantes, referencias fundamentales. El elemento sobre el cual me gustaría un poco insistir en relación con todas esas ideas fundamentales es que eh, eh, yo estoy cada vez más convencido de que tenemos que pensar las relaciones entre los vivientes no humanos y los vivientes humanos obligatoriamente desde el concepto de diferencia. Ya no, evidentemente, como ya lo he dicho, desde los conceptos ridículos, absurdos y violentos de antropocentrismo, de pacientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué insisto tanto sobre el concepto de diferencia? Porque precisamente el concepto de diferencia permite describir la continuidad y la discontinuidad que existen entre las sociedades animales y las sociedades humanas, sin introducir ninguna idea de superioridad, sin introducir ninguna idea de jerarquía ontológica o ética, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que existen diferencias fundamentales entre las sociedades animales y las sociedades humanas. Creo que, por ejemplo, no podemos aplicar el modelo que has comentado, Sebastián, de las hormigas a las sociedades humanas. Sería ridículo, no tendría sentido. Pero lo que podemos hacer, y eso lo permite el concepto de diferencia, que es un concepto potente que ha sido pensado mucho por el filósofo que he citado y creo que tenemos que seguir leyéndolo porque quizás no se ha entendido bastante bien ese concepto de diferencia. Ese concepto de diferencia dice que en realidad no hay oposición, no ha habido nunca oposición entre de un lado lo que llamamos naturaleza y de otro lado lo que llamamos cultura. Es decir, que en realidad en la naturaleza misma hay algo ya que puede ser descrito con el concepto de cultura. Y es lo que he llamado hasta ahora, por ejemplo, lo que llamamos las sociedades animales. Sabemos que las sociedades animales están en gran parte determinadas por criterios biológicos, por criterios genéticos, por criterios evolutivos muy potentes, pero que a pesar de eso, para hablarlo así, a pesar de eso, hay espacios de relaciones sociales que no dependen totalmente de esos criterios biológicos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me impresiona siempre. Por ejemplo, hay muchísimas sociedades animales que prohíben el incesto. Y lo prohíben precisamente porque en esas sociedades animales hay algo que se podría llamar moralidad. Hay relaciones morales, hay criterios morales, hay normas morales que no son evidentemente normas que se pueden encontrar con las mismas formas en las sociedades humanas, pero hay algo del lado de la prohibición moral de comportamientos que los animales mismos, por razones que no conocemos claramente, que los animales se aplican a ellos mismos, que deciden hacer funcionar, que deciden hacer, que deciden hacer, que deciden, más bien dicho, inscribir en las maneras con las cuales esas sociedades se construyen, se transmiten sus normas, etcétera, etcétera. Es eso el concepto de diferencia. Es decir, que ninguna sociedad animal puede uh, 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 darnos la impresión
que sus formas también existen en las sociedades humanas, porque son formas muy diferentes, pero eso no implica una continuidad que permite hacer comparatismo, pero no es un comparatismo que va a describir una identidad. Las hormigas no tienen un comportamiento humano y los humanos no tienen un comportamiento de hormigas, a pesar de que haya elementos comunes, pero con formas diferentes. Por ejemplo, no sé, otro ejemplo interesante sería la cuestión del trabajo. Podemos y debemos hablar efectivamente, y eso el trabajo está relacionado directamente con la agencia. El trabajo es un concepto que se puede aplicar a todas las sociedades animales, sin excepción. Las hormigas trabajan, todos los animales trabajan de una forma o de otra, pero no es el trabajo en el sentido humano de la palabra. Creo que eso es fundamental para, para no seguir proyectando nuestras categorías sobre categorías propiamente animales que no nos permitirían precisamente describir correctamente lo que son esas sociedades animales, lo que es la agencia animal y las relaciones que tienen también con nosotros. Es decir, que hay que ser muy prudente para no caer precisamente en lo que yo llamaría un biologismo. Por ejemplo, para mí lo peor sería caer en la sociobiología. La sociobiología, que me parece muy peligrosa, que reduce todo a lo biológico. No precisamente. Hasta en las sociedades animales no se pueden reducir a lo puramente biológico, porque han creado espacios donde lo biológico pues, está relacionado con lo social, con lo político, con el poder, con la soberanía, etcétera, etcétera. Y creo que hay que ser muy riguroso para pensar nuevamente lo que son esas sociedades animales, pero que se pueden describir con conceptos de la sociología, con conceptos de la ética, con conceptos del derecho, etcétera, pero sin mezclar todo y estableciendo siempre esa idea de que la naturaleza no es otra cosa que una forma de cultura naturalizada en el fondo, y la cultura no es otra cosa en el fondo que una forma de naturaleza transformada. Pero en los dos casos hay una interacción muy potente entre naturaleza y cultura en todas las sociedades, sin excepción, que sean las animales o las humanas. Es decir, que lo biológico no explica lo social, animal o no animal. Lo biológico es solamente un criterio, entre otros, de todas esas sociedades, tanto animales como humanas, y eso no sabemos bien pensarlo, porque nosotros, en gran parte a causa de lo que pasó también en la biología, cuando, bueno, hemos salido de esta manera durante mucho tiempo, y eso explica quizás el miedo de los filósofos o de otros de investigadores a tomar en cuenta lo biológico. Durante mucho tiempo hemos pensado lo biológico como, uh, uh, como algo del lado de lo genético, es decir, algo que no se puede transformar. Y es lo contrario en realidad. Lo biológico se caracteriza profundamente en todas las sociedades, sin excepción, por su gran plasticidad en el fondo, por las interacciones transformadoras que permiten hacer que, por ejemplo, un animal ha sido domesticado y se ha transformado en relación con las sociedades humanas, y en un contexto dado puede también salir de ese estado de domesticación y volver al mundo salvaje. Eso muestra que no hay ningún determinismo genético que permita entender ningún comportamiento animal ni ninguna sociedad animal. Creo que eso tampoco, pues, no lo hemos pensado seriamente hasta ahora. Perfecto, Patrick. Ahí, bueno, recuerdo mucho que en tu libro mencionas un concepto que me llamó mucho la atención, que es el concepto de evitar el reduccionismo biologista, que es lo que me suena a lo que estás diciendo, ¿no? Que no podemos resumir todo ahí a lo meramente biológico, ¿verdad? Y que sea como se hace excluyente, ¿verdad? Sea como se hace excluyente. Quiero incorporar ahorita a Fernanda, que nos dice que, bueno, tiene también algunas preguntas que hacerte respecto a este tema de lo que lanza, ¿verdad? El doctor Hammer en relación
a la sociobiología y demás. Entonces, y después le voy a dar el paso a Hugo Hernández, que también está en sala, que también quiere hacerte un par de preguntas. Así que, bueno, Fernanda, adelante. Gracias. Bueno, ahí comentaba el doctor Hammer, precisamente hizo un comentario en el Facebook con el que yo quiero empezar y es que él decía que en las sociedades animales, animales no humanas, ellos no trabajan, sino que se ocupan. Y yo estoy de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, en el libro Patrick que tú prologaste, yo digo precisamente que no hay un capítulo dedicado a esto y pregunto si eso es explotación o trabajo, porque el concepto de trabajo, específicamente en Colombia, se define una actividad humana, libre, con consentimiento y remunerada. Entonces no se puede llevar ese término a lo que se hace con los demás animales, que ha sido justificado por autores, por ejemplo, de Canadá, como la profesora Colter, que ya dice, no, sí, démosles derechos laborales, a mí me parece absurdo. Entiendo lo de intentar no proyectar ni desde los vivientes no humanos hacia los humanos, ni de los humanos hacia los otros, pero también en el seminario que estoy tomando contigo, tú nos invitabas, tú nos decías que no podemos y que estamos un poco como atrasados en incorporar el biologismo en nuestras discusiones, desde todas las oficios, profesiones que tenemos, pero acá nos estás diciendo que tampoco tanto y que no se puede partir, entonces no alcanzo a captar cuál es el punto medio para yo describir una sociedad sobre la cual no puedo proyectar lo humano, pero tampoco estoy en la capacidad de definir desde sus propios términos lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si nos dices que el no caer en lo biológico, en el reduccionismo, pero por otro lado nos decías en ese seminario que no tocamos el tema. Entonces, yo de hecho lo había comentado con otro colega que está en ese seminario, que a mí me parecía que esa tarea no me correspondía a mí en un libro jurídico como adentrarme tanto en lo biológico porque no es mi campo. Entonces, pues darnos una pista de que cómo nos ubicamos ahí, sin caer en el reduccionismo biológico, pero tampoco dejarlo detrás porque dices que tenemos que llevarlo a nuestras disputas desde los diferentes frentes. Gracias. Tal vez, Patrick, antes de que le contestes a Fernanda, me escriben que se te escucha un poquito bajito en las redes, entonces, Ok, para que me ayudes un poquito, tal vez alzando un poquito más la voz y te escuchen mejor. sí, 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 gracias. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. Sí, Fernanda, has- has- tu pregunta es fundamental. Tu pregunta es fundamental y voy a intentar responderte claramente porque, para que todo sea lo más claro posible. Uh, la idea sería que uh, uh, la idea sería que seamos capaces de pensar la agencia tomando en cuenta al mismo tiempo la biología animal en el sentido amplio de la palabra y también lo que permite al animal hacer con esa biología, es decir, a partir de su cuerpo. Sabemos que el animal actúa a partir de su cuerpo. El animal tiene una relación muy corporal en el fondo con el mundo en el cual está en contacto. Eso quiere decir que uh, uh, sabemos que, por ejemplo, eso es lo que dicen, es un ejemplo para que sea concreto lo que digo. Por ejemplo, conocemos todos este libro que se llama Zoopolis, escrito por dos una pensadora y un pensador que trabajan en el campo de la filosofía política y de la filosofía del derecho, y ellos dicen explícitamente, sí, absolutamente, creo que es un buen ejemplo para responder a la pregunta de Fernanda. Ellos dicen que sería hasta posible pensar la posibilidad de que a partir del momento en que queremos seguir viviendo con los animales, les permitamos trabajar en las sociedades humanas, evidentemente sin proyectar nuestras categorías sobre ellos. Por ejemplo, hay el ejemplo en el libro de que, ¿por qué no?
no utilizar en el fondo un ejemplo de trabajo animal que permitiría, por ejemplo, a algunos animales domesticados por los hombres de comerse la hierba de algunos espacios. Eso sería una forma de trabajo. Pero la idea sería que a partir del momento en que reconocemos ciertas formas de agencia animal, podemos reconocerles, perdón, diferentes formas de trabajo. Evidentemente no sería absurdo y ridículo de hacerles cosas que no corresponden a su etología, a sus capacidades físicas, fisiológicas, biológicas, pero podemos considerar que, bueno, doy otro ejemplo también que tenemos que trabajar, lo que se llama las culturas caninas, las culturas del lado de los perros. Hoy, en muchas sociedades humanas, se utilizan los perros de manera diferente. Se utilizan no sé, en el sector de las ciencias, bueno, de la, poli, de la por- perdón, de la policía, etcétera. Evidentemente hay riesgo de instrumentalización, pero tenemos también que pensar la posibilidad de que esos perros sigan trabajando con los humanos a partir de su biología propia. El hecho de que utilicemos esos perros es porque es gracias a su biología que pueden ayudarnos a solucionar problemas que los humanos como tal no pueden solucionar. Evidentemente, Fernanda, puedes considerar que eso es una forma de explotar al animal, pero yo pienso que no en el fondo. A partir del momento en que ese animal tendrá reconocidos derechos a ser protegido, a no trabajar durante muchas horas, todo como un humano en el fondo. A partir del momento también, algo aún más profundo y más radical del lado de la agencia, a partir del momento en que el animal nos dará la respuesta según la cual quiere él hacer ese trabajo fuera de toda idea de presión, fuera de toda idea de influencia de parte del humano hacia él. Creo que eso es posible. Es posible si efectivamente tomamos en cuenta dos elementos, la agencia evidentemente, la agencia propia a cada especie animal y a cada animal de tal y tal especie, pero también una relación ética con él. Podemos hacer trabajar los animales desde una perspectiva ética. Eh, eh, y es eso lo que quiero decir, Fernanda, cuando digo que no hemos sido capaces de correctamente tomar en cuenta lo biológico animal para reconocer lo que son realmente esos animales. Efectivamente, cada animal se debe respetar, pero cada animal tiene algo también que en el fondo eh, 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 proponer desde su agencia a las relaciones sociales que mantiene con las sociedades humanas, si quiere evidentemente quedarse en las sociedades humanas. He tomado el ejemplo de los perros, por ejemplo, otro ejemplo interesante de los perros que, 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 que no hemos pensado bastante y que hay que estudiar. Por ejemplo, todos los perros que ayudan a las personas que no ven para caminar, para desplazarse, para moverse. Eso es pura agencia. Y si creamos las condiciones éticas para que ese tipo de trabajo se pueda mantener, pueda existir en las sociedades zooantropológicas, en las cuales hay relaciones muy estrechas entre animales y humanos, pues podemos defender de que ese trabajo es un trabajo que se puede defender y que no implica ninguna forma de violencia, ninguna forma de explotación. Y si implicaría forma de violencia, forma de explotación, pues tendríamos que luchar contra la existencia misma de ese trabajo. Pero creo que la idea de trabajo animal no implica obligatoriamente la idea de sufrimiento, la idea de explotación, la idea de instrumentalización. A partir del momento en que mezclamos lo ético con lo agente, lo agentivo precisamente. Y eso tenemos que pensarlo desde lo biológico propio a cada animal, pero también desde lo político, dado que eso implica la creación de nuevos derechos políticos reconocidos al animal. Eso cambiaría absolutamente todo. Es eso lo que digo. Eso no se puede hacer si no conocemos
el comportamiento biológico de cada especie animal. Cosas que pueden hacer y otras que no pueden hacer. Los borregos no pueden hacer lo que hacen los perros, etcétera, etcétera. Bueno, son evidencias lo que digo, pero eso creo que no tenemos que tener miedo de hablar de trabajo animal. Bueno, podemos pensar que ese trabajo animal no ha sido elegido, pero en el fondo nuestro deber ético consiste en crear las condiciones para que el animal esté casi en una situación de elección del trabajo, y que no sea sometido evidentemente a ninguna forma de violencia. Y si reunimos esas condiciones, pues el animal va a encontrar como placer en el trabajo que vamos a crear en relación con las sociedades humanas. Creo que efectivamente hoy muchos trabajos animales son trabajos de explotación, pero no es una razón para romper todo vínculo con esos animales y no imaginar nuevas relaciones de trabajo con ellos a partir de ese respeto, tanto de su etología como de su personalidad, es decir, de su ética. Es decir, que, bueno, yo entiendo el miedo de algunas personas antiespecistas que no confían en la humanidad, dado que la humanidad hasta ahora ha explotado a los animales. Pero para mí me parece más interesante pensar nuevas condiciones de trabajo en las cuales los animales hayan casi elegido desde su propia agencia, de ahí la importancia, lo que quieren hacer y no quieren hacer con nosotros mismos. Creo que son capaces de elegir si efectivamente no hay manipulación, violencia, instrumentalización. Es eso mi respuesta a tu excelente pregunta, Fernanda. Sí, gracias Fernanda. Creo que abrís un tema un poco complejo, amplio. No sé, dentro de lo que mencionas, Patrick, creo que uno podría pensar en la idea de dignificar el trabajo animal, ¿verdad? En el sentido de Sí, darle trabajo, esa idea de trabajo digno, libre de explotación, ¿verdad? O sea, reconociéndole, pero sí, hay una línea delgada ahí, ¿verdad? En la idea de la instrumentalización, del abuso, o sea, realmente es un tema complejo que a nivel jurídico creo que daría mucho de qué pensar y de cómo elaborar toda esta línea, ¿verdad? De cómo podríamos generar esa convivencia entre sí, interespecie, ¿verdad? Para tener este intercambio de servicios, pensándolo de una manera, ¿verdad? Más de obtención de servicios a partir entre diferentes especies. Antes de, bueno, no sé si querés complementar algo más. sí, no, sí, tienes razón. Pienso que no es porque hasta ahora las relaciones zoantropológicas han sido relaciones de gran violencia que tenemos que decidir separarnos definitivamente nosotros humanos de los animales domesticados con los cuales hemos vivido hasta ahora para nuestros propios intereses. La condición para crear nuevas relaciones es precisamente tomar en cuenta la agencia. Y tomar en cuenta la agencia es tomar en cuenta la etología propia a cada animal. La explotación no es la toma en cuenta de la etología propia a cada animal. Hasta pensar lo que sería una etología política. Los perros, los gatos, los borregos, etcétera, etcétera. Eh, la, la, las relaciones zoantropológicas pueden ser pensadas y deben ser pensadas desde una ética basada sobre la agencia. Y eso, repito, Fernanda, no sabemos hacerlo hasta ahora, porque o tenemos miedo de que siga una forma de explotación un poco implícita, o preferimos, para solucionar el problema, separarnos definitivamente de todos los animales, y creo que eso sería un error enorme, porque hasta ahora, con ciertas condiciones, podemos efectivamente, como lo dice Sebastián, pensar nuevas formas de convivencia basadas sobre lo que hemos aprendido de ellos desde la etología, de todo lo que estamos diciendo. Eso implica imaginación, eso implica nuevas categorías de pensamiento, eso implica un nuevo derecho animal del cual no disponemos por el momento. De ahí la importancia de la, de la, so, de la, del libro
que ha mostrado Zoopolis, que ha mostrado Sebastián, eso implica un trabajo enorme, nuevas categorías, y no lo hacemos bastante. Y lo que estoy haciendo, lo que estamos diciendo es una invitación para reflexionar con más profundidad, con más complejidad sobre esas nuevas formas políticas que vamos a tener que inventar con ellos, porque hasta ahora los hemos dejado fuera de toda idea política, los hemos puesto en la naturaleza y nosotros humanos, estúpidos que somos, pensamos que no hay política en la naturaleza. Hay siempre política en la naturaleza, las relaciones en la naturaleza pueden ser descritas como formas políticas, pero tenemos que politizar con más profundidad nuestras relaciones sociales con ellos. Si no, efectivamente, vamos a seguir con ese miedo de relacionarnos con ellos a partir del momento en que vamos a pensar que es explotación, dominación. Pero lo que estoy diciendo a propósito del trabajo animal, lo hemos vivido con el trabajo humano. Durante siglos y siglos el trabajo humano era una forma de explotación con la invención de la sociedad de trabajo en el siglo XX aquí en Europa. Pero ahora en Europa pues hemos creado un derecho que tome en cuenta la agencia de los humanos y podemos considerar que a partir de esa nueva toma en cuenta de la agencia de los humanos, de la agencia de los trabajadores, con derechos sociales, políticos, podemos hacer lo mismo con los animales. Sería efectivamente una revolución política que tenemos que pensar y eso pues estamos apenas empezando a pensar. Perfecto, Patrick. Ahora me gustaría darle el pase a Hugo Hernández, que me acompaña también en sala, que me dice que también que tiene un par de preguntitas. Entonces, adelante, Hugo. Bienvenido. Sí, muchas gracias primero por la invitación y en segundo también por la plática. Yo tengo dos preguntas, las escribí y solo las voy a leer para quizá concretizar un poco más rápido, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál sería el término que usted considera más adecuado para llamar tanto a los movimientos sociales en relación con la defensa, protección y prevención de la agencia animal, así como el sustento teórico que los acompaña? Por ejemplo, popularmente se le llama movimiento de liberación animal y el sustento es la ética animal, pero por ejemplo podemos llamarle agencia animal y que el sustento teórico sea la zoética. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias entre llamar zoética y ética animal? Esa es una pregunta y la que sigue es, en la última conferencia en la que estuvo con nosotros, me dejó varias dudas ahí, en especial porque, como le comentaba en ese momento, mi tesis la estoy haciendo en relación a la visión analítica que hay bajo propuestas de Reagan y de Singer. Y usted hablaba sobre esta visión continental. Entonces, creo que la pregunta que tengo que hacer es si podría dar cuáles son las diferencias entre estas dos visiones que aparentemente, no sé si puede estar en lo correcto, pero aparentemente leyendo propuestas de la ética del cuidado, me da a lo mejor una respuesta de que las analíticas se basan principalmente en apelar a la razón y las visiones continentales, a priori, pudiera decir que ya ven como superada a la visión analítica, o no superada, pero ya la dan por sentada y ya no buscan los intereses ni los derechos, ya lo que buscan es cuestiones en relaciones políticas o en cuestiones como de el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las preguntas que tengo y una vez más, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Le agradezco. Sí, gracias Hugo por esas maravillosas e importantes preguntas. Um, Hugo, el primer tema, ¿puedes decírmelo de nuevo sobre el cual quieres más precisiones? Sí, bueno, popularmente se le llama al movimiento de liberación animal, que empezó, por ejemplo, bueno, alcanzó una popularidad en los 70s, más o menos. Y el sustento teórico, por ejemplo, el que daba Peter Singer, o el que quería darle Peter Singer,
pues era bajo las categorías de ética animal. Entonces, ahora, con la propuesta que usted menciona de la agencia animal, se podría sustituir el término liberación animal por el término agencia animal, pero que ahora el sustento sea la zoética, y también haciendo referencia al texto de Zoópolis. Y bueno, esa es la pregunta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, si entendemos, si seguimos, si queremos seguir utilizando el concepto de liberación animal, nos damos cuenta que ese concepto tiene que transformarse, porque en el espacio teórico en el cual, y en el contexto teórico en el cual ese concepto de liberación animal ha sido creado, inventado, eh, estábamos, repito, en un contexto en el cual los animales eran solo pacientes, en el sentido de que teníamos que efectivamente reconocer de un lado la explotación, y era efectivamente cierto, y sigue desgraciadamente la explotación, pero al mismo tiempo teníamos que crear condiciones para intentar protegerlos de esa explotación. El problema es que nos hemos dado cuenta que si hacemos solamente eh, una, si trabajamos solamente del lado de la protección de los animales contra esa explotación, pues vamos a tomar solamente en cuenta una dimensión de lo que son realmente. Y vamos a olvidar todo lo que estoy diciendo, es decir, el hecho de que son seres que son capaces de disponer de capacidades, de disposiciones, de actuaciones que les permiten responder desde su propia etología, que les permiten actuar desde su propia etología, que les permiten pensar, etcétera, etcétera. Es decir, que eso pone en cuestión el concepto mismo de liberación, porque precisamente el concepto de liberación implicaba, creo que eso ya no se puede defender, implicaba la separación absoluta en un día. Ese día no ha llegado y no llegará nunca, la separación absoluta entre los humanos y esos animales explotados. Creo que hay que introducir más complejidad, y es por eso que defiendo la idea de que si queremos seguir con el concepto de liberación, por lo menos deberíamos utilizar el concepto de liberación política, a partir de ese derecho político que tome en cuenta la agencia animal para poder crear nuevas relaciones de trabajo basadas sobre la hospitalidad, la convivencia, el respeto de la etología propia al animal, hasta, repito, pensar una etología política que nos permita seguir relacionados con ellos, pero separando, creando las condiciones de una no explotación, de una no utilización, a partir del momento en que, repito, podemos pensar que el animal puede él mismo elegir si se encuentra en una situación agradable con, con lo humano. Creo que un animal, si creemos en la agencia animal, debemos creer también y pensar que el animal es capaz desde su propia agencia de decidir si le gusta o no una relación social con los humanos. Eso es la implicación ética absoluta de la agencia animal. Si no creemos en la agencia animal, pues caemos en una visión muy negativa de lo que serían y eran las relaciones entre los unos y los otros. A partir del momento en que yo creo en la idea de agencia animal, creo también que el animal es capaz de decidir separarse, sí, de sus relaciones sociales con los humanos, y también de de querer seguir manteniendo relaciones con los humanos. Pero todo eso se debe describir, se debe observar, se debe pensar, se debe profundizar, se debe teorizar. Yo estoy convencido que el animal es un ser que responde de manera permanente, pero que hasta ahora no hemos podido describir realmente qué tipo de respuesta animal
él nos ofrecía. Hemos sido como ciegos y hemos visto solamente la dimensión negativa, explotación, que sigue y contra la cual hay que luchar, evidentemente, desde el activismo, desde la etología, desde la ética animal, desde la ética ambiental, pero no solamente reducir la lucha a este elemento, pero también abrir la lucha a esa idea de que en una interacción entre un humano y un animal debe inscribirse en esa interacción la decisión, la autonomía, la libertad, la agencia animal. Tenemos que crear las condiciones para que estemos seguros que efectivamente en una interacción no hay violencia, no hay sometimiento, no hay sufrimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que pueden existir relaciones entre humanos y animales no humanos que se basen sobre ayuda mutua, sobre hospitalidad, sobre respeto, efectivamente, solamente si creamos condiciones políticas para que eso pueda existir. Es eso la idea que yo te propongo, Hugo. No sé si he respondido a tu pregunta, pero eso implica mucho más trabajo que la idea de liberación animal. La idea de liberación animal era una manera de decir, pues lo más urgente es separarnos de los animales porque los humanos que somos no somos capaces de respetar los animales. Y creo que hay que invertir un poco el razonamiento. Tenemos que decir cómo podemos crear las condiciones políticas, en el sentido amplio de la palabra, para que existan como elementos obvios de que los animales quieren quedarse con nosotros en sociedades zoantropolíticas. Eso sería el reto fundamental permitido por la agencia animal. Pero eso implica un trabajo enorme, un trabajo del lado del activismo, un trabajo del lado de lo político, un trabajo del lado del derecho, un trabajo del lado del pensamiento, que, repito, no ha sido hecho hasta ahora, o muy poco. Uh, uh, y es mucho más complejo, efectivamente, esa idea de liberación animal que ha fracasado en el fondo. Ha fracasado porque hemos cortado el animal en dos partes, el animal, el animal que sufre, y a partir del momento en que hemos considerado que a partir del momento en que está en relación con el humano, va a seguir sufriendo, pues no hemos tomado en cuenta la otra parte, es decir, el animal que puede decidir, que puede responder, que puede decidir en el fondo si quiere seguir con nosotros. Eso sería mi visión un poco más abierta, un poco más optimista de la zoantropología. Pero es absolutamente nuevo, pero creo que no hay otra solución para inventar una nueva forma de liberación que sea política. Creo que eso hay que ir hacia esa idea de liberación política que no consiste precisamente en separarnos de ellos, pero que consiste en crear las condiciones para entender lo que nos responden los animales cuando están en interacción con nosotros. Y eso no sabemos hacerlo, porque no disponemos de todas las categorías para entender estas diferentes y muy diversas formas de respuesta animal. Y es todo nuevo, es un reto también científico, intelectual, y tome en cuenta, repito, eso lo digo para Fernanda, tanto lo biológico como lo social presentes, los dos, en el cuerpo mismo del animal. Porque otro elemento fundamental que no hemos tomado en cuenta hasta ahora es que los animales son seres sociales como nosotros, porque viven a partir de interacciones que tienen los unos con los otros, ellos con nosotros, y no se reducen en nada ni a pura biología, pero ni a pura socialidad, dado que sus vidas están hechas tanto de biología, de etología, que de socialidad, sociabilidad, política, etcétera, etcétera. Porque en nosotros tenemos esa separación entre naturaleza de un lado y cultura de otro lado. No, hay cultura en la naturaleza y hay naturaleza en todas las culturas, tanto humanas como animales. Y vamos a tener que olvidar o superar esa separación absurda entre lo natural de un lado
y lo social de otro lado. En realidad está todo mezclado, absolutamente todo, y desde el principio, en el fondo. Gracias, Patrick, y gracias a Hugo por esas consultas. Ahí quería como tal vez como ir cerrando, porque para no abusar mucho de tu tiempo, Patrick, y quería retomar tal vez un último tema que sí me interesa bastante retomarlo, y lo derivo de una pregunta que nos hacen en el chat, en los comentarios de Facebook, ¿verdad? Del compañero Manuel, que nos preguntaba sobre si podíamos decir que la ética animal es una cuestión feminista, y también ahí lo complemento con un comentario que nos hace nuevamente don Jamer Salazar, que nos habla sobre que en el planeta sacrificamos a más de 100.000 millones de animales por año para alimentación humana. En tu libro, en el último capítulo, ¿verdad? Reflexionas mucho sobre el concepto de Derrida, de toda esta idea de el carnofalo-logocentrismo, de cómo nuestra sociedad occidental, ¿verdad? La mayoría de nuestra sociedad está atravesada por el consumo de animales, por la ingesta de animales, y obviamente también está muy relacionada con esta idea androcéntrica del hombre como la cúspide, y vas relacionando en esta parte las luchas feministas con las luchas de las posiciones animalistas también. Eh, entonces, dentro de una crisis ecológica como la que tenemos, pensando también los feminismos como el movimiento más importante del siglo XX que ha transformado sustancialmente nuestras sociedades, y los ecologismos, ahora los veganismos que vienen también a cuestionar mucho nuestra forma de consumo. este, ¿Cómo puedes vos relacionar esta idea de abandonar, ¿verdad? Una dieta a base de animales como parte de esta reivindicación de la agencia animal, y como parte también de una práctica para hacerle frente a posibles efectos adversos de la crisis climática? Sí, otra gran pregunta y muy compleja. La primera cosa es que no vamos a poder salir rápidamente de siglos y siglos de antropocentrismo. No hay que creer en la magia. El antropocentrismo es el principal obstáculo para que podamos precisamente crear esas condiciones realmente políticas entre ellos y nosotros, entre nosotros y ellos. No, 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 no hay milagros en ese espacio. eh, es decir, que debemos proceder según etapas. La primera etapa es describir de manera muy crítica todas las formas que nos han llevado a esta situación efectivamente de violencia, de sacrificio, etc. Creo que hoy disponemos de todos los conceptos que nos permiten entender cómo hemos llegado a eso. Eh, Tenemos las herramientas para entender eso, sin ningún problema. Eh, pero creo que ahora tenemos que pasar a una segunda etapa. La segunda etapa es precisamente mostrar que también podemos imaginar una sociedad en la cual ya no hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, basar el funcionamiento de la sociedad y de todas las sociedades sin excepción sobre el sacrificio de la vida animal. Eso creo que es un elemento fundamental que efectivamente he desarrollado mucho en mi libro y en mis reflexiones. Es decir, cómo, cómo mostrar al público, a los humanos, cómo mostrar que podemos vivir sin sacrificar tanto la vida animal como la naturaleza, lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo es posible mostrar eso? Pues creo que podemos mostrarlo diciendo que el sacrificio del animal tiene tantas consecuencias negativas que sería interesante,
sería positivo, sería productivo hacer un esfuerzo colectivo para salir progresivamente de esta relación sacrificial con el animal. Y efectivamente eso es todo lo que acabas de decir, Sebastián, del lado del ecofeminismo, que también se debe difundir en la sociedad. Apenas empieza a difundirse en la sociedad, pero también de los diversos veganismos que se deben difundir y que se están difundiendo, pero apenas empezamos a difundirlos. También de todo lo que he dicho al principio, una ética ambiental que sea capaz de politizar la presencia de los animales salvajes en la naturaleza, para crear espacios en los cuales seamos nosotros humanos capaces de reconocer como derechos políticos. Creo que la solución a esos, para salir de esos sacrificios, para salir de esa explotación de la naturaleza, es realmente pensar un nuevo concepto de política. Una política que, que sea capaz de crear un espacio para lo no humano. Y ese espacio para lo no humano es un espacio que no se puede basar precisamente si no tomamos en cuenta la capacidad de actuar de los animales. Es decir, el hecho de que disponen de capacidades que les permiten establecer verdaderas relaciones sociales y políticas con nosotros, en el fondo. No hay otra posibilidad. Describir, por ejemplo, lo que sería interesante es describir lo que sería una sociedad zooantropológica basada sobre esos criterios que estoy mostrando. ¿Por qué nadie lo ha hecho o casi nadie hasta ahora? Uh, ¿Por qué también nadie, también cuando reflexiona sobre la ética ambiental, es capaz de introducir esa idea de agencia animal para mostrar que el animal también ha establecido relaciones con la naturaleza? El animal tiene un conocimiento mismo del contexto natural en el cual está, y el animal tiene un comportamiento que es mucho más respetuoso de la naturaleza que el comportamiento humano. También ir a buscar en la vida animal como enseñanzas que nos permitan descentrarnos y decir que hay modelos en seguir también en las experiencias animales, pero eso, repito, es siempre el mismo problema. Tenemos que describirlo, tenemos que tener las categorías para observarlo claramente y no sabemos hacerlo. De ahí la necesidad de basar absolutamente todo nuestro discurso sobre esa potencia de actuación del animal, tanto salvaje como domesticado, etcétera, para salir también del hecho de que hay mucha sabiduría en el mundo animal. Y esa sabiduría nos puede ayudar también a solucionar nuestros problemas, pero hay que describirlos correctamente. Y yo diría, en relación con lo que has dicho, Sebastián, a propósito de lo que se podría llamar el sacrificio carnívoro, que hasta el concepto de agencia animal puede disminuir progresivamente ese sacrificio carnívoro, en el sentido en que a partir del momento en que el animal, en que podemos decir que cuál es la respuesta del animal, pues podremos también mostrar que ningún animal quiere morir en el fondo, que el animal dispone también de una gran conciencia de la muerte y que a partir del momento en que, como nosotros, sabe que puede morir y que ningún animal quiere morir, pues si sabemos escucharlos, si sabemos escuchar su respuesta, tendremos la prueba que ya tenemos que cesar esa matanza uh, 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 enorme que seguimos ejerciendo sobre muchos animales, los animales que comemos, etcétera, etcétera. Creo que eso es también el elemento decisivo de la agencia animal. Hasta nos puede ayudar a salir de ese sacrificio carnívoro que es efectivamente el principal problema en el fondo, dado que la humanidad sigue siendo una humanidad carnívora, y si simplemente describimos esos animales como animales que hay que reconocer simplemente derechos clásicos, derechos negativos, no hacer sufrir, no llegaremos a salir del sacrificio
carnívoro, de esa matanza general. La única manera de salir de eso es mostrar que efectivamente somos capaces de escuchar esas respuestas y esas respuestas nos dicen que quieren seguir viviendo todo como nosotros, crear esa empatía entre humanos y animales, pero una empatía que tiene que difundirse, que tiene que poco a poco convencer progresivamente a, a los humanos. Eh, eh, Eso será un trabajo enorme. No vamos a salir simplemente del sacrificio carnívoro en 20 o 50 años. Creo que vamos a tener que luchar a partir de esa idea de agencia durante un siglo o 2 siglos, pero un día tendremos las pruebas etológicas que efectivamente hay un deseo de vida en todo animal. Ese deseo pues nos une profundamente a él desde nuestra propia humanidad, pero hay que seguir describiendo correctamente todo eso. Perfecto, Patrick. Te agradezco esa respuesta. Bueno, creo que podemos ir tal vez cerrando este espacio, agradeciéndote montones la charla, la amplitud de tus respuestas. Personalmente considero de que estamos en una época de transición. Creo que nuestra idea civilizatoria está colapsando ahorita y estamos entrando, ¿verdad?, a una nueva visión de mundo. De hecho, quería cerrar este espacio con una frase de este libro que conseguí hace poco, que se llama El Manifiesto Animalista, que no sé si lo conoces, de Corain Peluchón, que habla algo que me encantó y lo quería leer textualmente, que dice: estamos, por tanto, en el umbral de una nueva edad, la edad de lo viviente. El respeto a los seres vivos que somos nosotros y a los animales no define una moral con sus deberes y prohibiciones. Se basa en una filosofía del sujeto que obedece a un concepto nuevo del ser humano. Eso lo abordás vos muy bien en el libro, porque a pesar de que vos haces todo un cuestionamiento de la visión humanista, ¿verdad? Sos muy claro de que no es un ataque a lo humano pues, específicamente, sino más bien es un replanteamiento, ¿verdad? De alejarnos de esa cosmovisión antropocéntrica, esa cosmovisión de negar lo animal, esa cosmovisión de separarnos, pues, vincularnos completamente de lo natural, de ese dualismo que mencionabas, de la idea de que la cultura es propio del humano, lo natural es propio de los animales y nosotros, ¿verdad?, separados de ambos. Ahí podemos recuperar ideas de la complejidad de Morán, las ideas de la teoría de sistemas y de cómo nosotros podemos ser, ¿verdad?, parte de todo de este entramado de vida. Así que creo que tu trabajo es sumamente valioso, Patrick. Abrir muchas preguntas, creo que abrir muchos temas a nivel político, a nivel jurídico, a nivel de ética, a nivel de cosmovisiones, de ontologías. Entonces creo que tenemos la oportunidad, hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con vos como referente en estos temas que estás poniendo, ¿verdad? Puntos de germen para iniciar nuevos planteamientos, nuevas discusiones en muchos ámbitos, así como lo está haciendo Fernanda, así como lo está haciendo Hugo en sus tesis, ¿verdad?, que nos acompañan aquí en sala, así como también don Hammer en el Facebook que nos comentaba, está tratando de plantear también diferentes cuestiones. Así que, Patrick, tal vez un comentario final para quienes nos escuchan. Sí, pienso un comentario final breve para acabar. Pienso que no tenemos nunca que olvidar que somos también animales. Que no tenemos nunca que olvidar que todo lo que somos lo debemos al hecho de que tenemos detrás de nosotros y también ante nosotros una historia natural muy compleja que ha hecho de nosotros lo que somos, es decir, animales humanos en el fondo. Y creo que
lo que está pasando y lo que ha pasado es que hemos perdido, o quizás nunca la hemos tenido, esa conciencia de pertenecer a la historia de la animalidad en el fondo. Y creo que debemos hacer todo lo posible para mostrar que tenemos muchos puntos comunes con todos los animales, tenemos la misma historia evolutiva, tenemos las mismas características en gran parte del lado del comportamiento, tenemos los mismos sentimientos, los mismos afectos, tenemos puntos culturales comunes como la prohibición del incesto, la idea de empatía, hay empatía en el mundo animal, etcétera, etcétera. Y eso creo que la tragedia que vivimos desde siglos proviene del hecho de que hemos pensado que no éramos animales, que habíamos acabado con nuestra dependencia animal. Y creo que lo que estamos descubriendo y lo que debemos descubrir es que la única cosa que nos puede salvar es esa conciencia de nuestra animalidad que compartimos con todos los animales sin excepción. Tenemos todo nuestro discurso, tiene que animalizarse para restablecer esa conciencia de la historia animal que tenemos con todos nuestros hermanos y nuestras hermanas animales. Y eso, pues, no sabemos decirlo, nos da vergüenza de decirlo y no tenemos que tener vergüenza. Somos absolutamente animales. Si no fuéramos animales, no estuviéramos aquí para hablar de todo eso. Gracias, Sebastián. No, nuevamente gracias a vos, Patrick, y creo que lo que decís es esencial, la idea de no olvidar nuestra animalidad o recuperarla tal cual. Creo que es muy valioso recuperar, como vos decís, el trabajo de la antigüedad, ¿verdad? Desde la idea pitagórica, la idea de Plutarco, de Empédocles y otros grandes filósofos que han tratado el tema y que se han visibilizado. Y pensando un poco en la concepción que el compañero Manuel nos mencionaba, así como se ha borrado el papel de las mujeres en la historia, se ha borrado también completamente el papel de los animales en nuestra historia, se ha negado. Ya se ha hecho grandes avances en las luchas feministas. Ahora comienza, ¿verdad? Esta idea del nuevo umbral en el que se desarrolla, en reconocer, ¿verdad? Nuestra animalidad tal cual y reconocernos como parte de, es algo que ya comienza a proliferar y que y que ya, como es tu caso, así como muchos otros filósofos y otros académicos y otros especialistas, comienzan a abordar y comienzan a dar, ¿verdad?, la posibilidad de un replanteamiento. Así que, Patrick, muchísimas gracias por este espacio, a Fernanda por tus preguntas, a Hugo por tus preguntas, a las personas que nos acompañaron en Facebook, al doctor Harmer, que estuvo muy activo comentando durante la transmisión. Y bueno, recordarles a ustedes que este fue nuestro primer encuentro fractal con el doctor Patrick Lloret. Pueden buscarnos en redes sociales, en el Facebook de Ambiente Fractal. Pueden buscarnos en Instagram también como Ambiente Fractal. Tenemos un canal de YouTube donde esta charla va a quedar disponible como registro y como parte de la plataforma que queremos ir desarrollando. Así que muchísimas gracias por su compañía. Espero que esta charla pueda servir para abrir nuevas discusiones y nuevos planteamientos. Y bueno, nos vemos en una próxima, en un mes, con otro tema en esto que es los encuentros fractales. Saludos y buenas tardes. Okay.